Muy buenas tardes para todos. Esto es La Controversia, el podcast de LATV. En nuestro episodio anterior concluimos entonces que para poder hacer un proceso migratorio exitoso en Australia, los que quieran venir a este país deben hacer una planeación estratégica antes de venir. Esto implica pues conocer el sistema migratorio australiano y pasar por una de esas famosas agencias de estudiantes para iniciar y para desarrollar este proceso. Así que bueno, es importante que de pronto seamos parciales en ese concepto que tenemos de las agencias de estudiantes y de pronto pues que no las satanicemos, ¿cierto, Andrés? Andrés está aquí en este momento. ¿Cómo estás? Ahí creo que ya me escuchas, perdón. Ahí me oyen, ¿cierto? Sí, 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 ya. sí, Bien, ¿qué bienvenido. hace? Muy bien, gracias. ¿Cómo Gracias. estás? Pues, las agencias de estudiantes, es importante de pronto no satanizarlas, ¿no te parece? Eso fue una de las conclusiones a las que llegamos el domingo, la semana pasada. Sí, con Valeria sí, pues es que no se trata de satanizar o no satanizar, ¿sí me entiendes? A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pues sí, no Mm, todas lo hacen, pero pues parce, o sea, vamos cuál es el común denominador, que lo hagan o que no lo hagan. O sea, no se trata de decir que no hayan agencias responsables, sí, hay agencias responsables, pero pues si usted compara del total grosso de las agencias y mirar cuántas son buenas y cuántas son malas, pues son más las malas que las que son buenas, ¿sí me entiende? Entonces, ese tema de decir que no todas son iguales es como si la ética fuera una elección, ¿sí me entiende? La ética profesional fuera elegible o no. Como que, ay, bueno, no todas tienen ética profesional, pero sí hay unitas. Eso es lo que está mal. Entonces, por eso es que yo sigo insistiendo que el trabajo que se está haciendo, que se hace en las agencias, no es profesional. En la mayoría de ellas, no en todas. sí, es imprecisa a veces la labor Sí, de una no. organización de estas porque cumplen con un papel muy importante porque son los que le crean el puente entre los países de Latinoamérica, en nuestro caso, y Australia, y al eh, traer a una persona a Australia, al hacer ese proceso migratorio para una visa de estudiantes, están trayendo la vida de una persona, están haciendo que una persona dé un paso muy grande y es tomar una decisión de vida, que es prácticamente cruzar el Migrar. otro, es migrar y hacer una inversión considerable en ese sentido. Entonces, más allá del consejo educativo que puedan brindar, es muy importante y yo creo que valdría la pena eh, revisar en nuestro historial y en esta industria migratoria si existe un código de ética para las agencias de estudiantes. Y pues Andrés, para seguir por la misma línea por la que veníamos en el episodio anterior, bueno, ya sabemos que el proceso migratorio pues no es nada fácil, pero tampoco será más fácil si no se aprende inglés adecuadamente. Eso también, ese tema también lo tocamos un poco en el episodio pasado y para esto le vamos a dar la bienvenida en esta oportunidad a nuestro segundo columnista del podcast La Controversia, Arturo Gaitán Nichols. Él es psicólogo, también amigo de la casa de LATV desde hace ya varios años. Y además de ser experto en reclutamiento de personal tanto en Australia como en Latinoamérica, él también es profesor de inglés en algunas de las escuelas que están en este momento en crisis. Sí, Arturo, gracias entonces por estar con nosotros. Un saludo de parte de los latinos en Australia Televisión, del podcast LATV, su audiencia, y bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias David, muchas gracias por tu invitación y un saludo para Andrés y para toda tu audiencia. Hello, teacher. Hello, how Hello, are you? teacher. How's it going? Oye, Arturo, ¿cuál ha sido entonces esos retos hasta este punto para ti como profesor y para dónde crees que va toda esta situación? Bueno, yo creo que ha sido una serie de retos, no ha sido solamente uno, ha sido, desde que arrancó la pandemia, ha sido una serie de retos uno tras otro. Yo creo que en la situación en la que estamos en este momento, desde el punto de vista
digamos, de los estudiantes es una situación difícil. Afortunadamente parece que a los estudiantes internacionales les tocó uno de los roles más difíciles en esta situación, precisamente porque no tienen los derechos que tiene un ciudadano, los derechos que tiene un residente permanente. Y aparte de eso, pues desde el punto de vista económico para las escuelas es un reto tremendo porque pues con las fronteras cerradas, básicamente no hay una base de clientes suficiente para que se sostengan. Y aparte de eso, para los profesores ha sido un reto. Gran parte de los profesores son personas que ya tienen bastante experiencia dictando clases y, y eso genera un poquito de resistencia al cambio, sobre todo para personas de cierta edad, profesores que tienen 50 años, 60 años. Para ellos es muy difícil adaptarse, para muchos de ellos es muy difícil adaptarse a trabajar en un computador y dar clases online. Entonces ha sido un reto desde el punto de vista de resistencia al cambio, ha sido todo un proceso de adaptación. Especialmente fuerte porque pues nadie estaba esperando este cambio, fue un cambio supremamente brusco, pero digamos que en medio de todas las circunstancias, yo siento que los profesores han hecho un buen trabajo y los estudiantes además de eso han logrado adaptarse un poco a la situación. Pero ¿usted quién cree que le ha costado más? ¿Usted quién cree que le ha costado más, al estudiante o al profesor? Pues es difícil compararlo, digamos. En el salón de clase, yo creería que se le pide más trabajo al profesor, porque el profesor tiene que reinventar las metodologías de enseñanza. Y básicamente cuando en el entrenamiento que uno tiene cuando está dictando clases, uno tiene una serie de herramientas que se utilizan en el salón de clases que garantizan una interacción pedagógica entre los estudiantes. Hay un testimonio, Arturo, hay un testimonio de un estudiante que nos dio, ahorita les vamos a poner el video, en donde el estudiante precisamente dice, oye, mira, vine a Australia y estoy pagando unas clases costosísimas de inglés y resulta que es el mismo curso, el curso que estoy tomando prácticamente es casi el mismo curso que puedo tomar gratis con la BBC de Londres. Sí. ¿En dónde radica la diferencia de las clases online que, por ejemplo, tú dictas con las de la BBC de Londres? Pues yo en este momento tengo la fortuna de no estar dictando clases online, ya yo estoy dando clases face to face y creo que buena parte de las escuelas están tratando de volver a ese modelo lo antes posible. Tenemos la ventaja de que vivimos en una isla en la mitad de la nada y eso pues nos da unas ventajas. Afortunadamente se ha podido controlar la pandemia mejor que en muchas partes, entonces creo que está cambiando un poco eso, pero si se pueden comparar las clases que nosotros estábamos dando online con una clase que se puede ver en BBC, que está más preparada y demás, pues francamente ni siquiera son comparables. Probablemente las otras clases sean mejores. Pero la realidad de la pandemia es que nosotros tuvimos, las escuelas y el sistema en general se tuvo que adaptar a una realidad de a puño. Y en medio de todo, siendo una crisis de salud pública donde han muerto decenas de millones, de miles de personas, cientos de miles de personas, casi millones de personas. Yo no sé exactamente por dónde están los números en este momento, pero en medio de todo creo que haber podido responder a esta situación, ese ha sido como el reto más importante que se ha tenido. Sí, no, pues igual el escenario cambia, el escenario está cambiando bastante, al final pues la política migratoria también está cambiando bastante. El ticket de gente que está por venir puede que comience a cambiar. Es altamente probable porque ya un espectro más grande de población está buscando cómo migrar, ¿entiende? Más hoy en día porque ya los países están espichándose. Cuando comienzan a espicharse, pues el resto de la población que tiene la vaga posibilidad de hacerlo, pues lo va a hacer, ¿no? Oye, y el idioma como barrera, o sea, el idioma es una barrera obviamente para migrar a Australia y no solamente para migrar, sino para pues establecerse.
aquí en Australia, ¿no? Porque uno llega sin el idioma y hasta qué punto el idioma es una barrera. Yo creo que el idioma es más una oportunidad, en realidad. Desde luego, o sea, sí es Sí. una oportunidad, pero es más que una oportunidad, de pronto una necesidad. Y Yo diría lo mismo, yo también diría que el idioma es una necesidad, no una oportunidad. Yo creo que en realidad no creo que sea tanto una necesidad. es un buen negocio también. ¿Qué opinas? Sí, claro, desde luego. O sea, para el sistema australiano y para el sistema bélico definitivamente es una muy buena oportunidad. Pero para los estudiantes, para un estudiante que llega sin saber inglés, que llega solamente hablando español, existen muchos casos en los que las personas llegan con español e interactúan con personas en español y a eso se limita su interacción. Solamente conocen personas de su mismo país o de países vecinos, de países latinoamericanos y solamente con ellos interactúan. Este podcast lo hacemos, de hecho, precisamente cuando esta semana el Departamento de Inmigración hizo público que las personas que quieran aplicar con visa en pareja tienen que hacerlo. Sí se pueden hacer, pero al mismo tiempo en los documentos tienen que adjuntar un examen del IELTS, ¿no? Un examen internacional de inglés. Mira. Sí, así es. Entonces se está volviendo, pues, cada vez hay más presión para que las personas mejoren su... No, claro, es que yo también conozco mucha gente que llega aquí a enseñar español. Sí. En serio, porque pues se consiguen parejas que no hablan inglés, que no hablan español, sino hablan inglés y pues terminan enseñándoles español. Sí. Eso pasa también. También. Y a mí francamente me parece que me parece que es un poquito triste no ver precisamente la oportunidad, no darse cuenta de la importancia que tiene aprender el idioma, no darse cuenta de lo pequeña que es la ventana. Veamos el video entonces de estos dos estudiantes que nos dieron un testimonio en LATV a el podcast La Controversia. Yo llevo acá en Australia aproximadamente unos 8 meses. Cuando yo llegué acá, yo estuve en clases presenciales por aproximadamente 1 mes y medio, porque yo llegué a finales de enero. Y cuando ocurrió lo del coronavirus, pues se pasaron a las clases online. Me pareció que había sido una medida muy acertada pues, por la emergencia sanitaria que se ha ido presentando. Pero sí me sentí muy desanimada con el hecho del esfuerzo tan grande que se había hecho para poder venir hasta acá y pues tener que pasar por esa situación. Afortunadamente yo conté con la suerte de estar con una profesora que de verdad se dedicó mucho tiempo a nosotros los estudiantes. Después de eso yo tuve un cambio de esa profesora con otra profesora porque terminé el curso y no me gustó tanto las clases online. Ya empecé a sentir el peso de lo que son las clases online. Estoy pues como muy confundido y emproblemado porque no entiendo por qué las clases ahora, después de todo este problema, las están dando en línea. Y pues yo no vine aquí a Australia para hacer clases en línea y no, pues para hacer eso puedo estar en Colombia, puedo estar haciendo otras cosas. Por ejemplo, en mi caso, ya se había pagado 24 semanas del curso, de las cuales solamente tuve 7 semanas presenciales y el resto de las clases fueron online. Me parece un poquito injusto que la escuela no hizo ningún descuento, no regresó plata, no estoy de acuerdo con que sigan teniendo tan altos fees, deberían ser más reducidos. Sí, los redujeron, pero pues al final del día no es lo suficiente no fue suficiente para ayudar a algunos estudiantes. Me puedo también meter a la BBC de Londres y hacer todo esto gratis y no tener que estar pagando semanalmente un poco de plata en dólares. Entonces sí, ha sido un tema muy difícil y muy complicado de entender que todavía sigan teniendo esas clases en línea y yo estando acá físicamente.
Listo, Andrés, ¿qué opinas de lo que dijeron este par de estudiantes? Pues yo no sé, es que eso va muy atado también a lo que cada quien venga buscando, ¿no? Sí, evidentemente la gente piensa que porque el colegio pues ya no está dando las clases presenciales, pues dejó de pagar el arriendo en donde tenían sus instalaciones y que ya no pagan profesores, sí, sí me entiende, pero no, los colegios igual siguen con los mismos gastos. Ahora tienen es un gasto adicional en el que no se había contemplado nunca y es poner ¿qué? Pues conexiones o sesiones remotas para impartir clase, pues porque no fue una situación que los colegios quisieran, pero pues fue un tema mundial. Eso no lo manejan los colegios, eso no lo maneja un país, eso no lo maneja el Estado, fue un tema que pasó. Que hay colegios que lo están manteniendo, sí, pues porque se hizo una inversión también enorme en tecnología para poder tener clases online, para que la gente pueda igual seguir tomando los cursos que debían tomar, ¿sí me entiende? Entonces, pues no sé, lo veo como en dos caras diferentes. Es como un sabor agridulce, yo creo. Sí, así es. ¿Cómo lo ves tú, Arturo? Yo estoy de acuerdo, me parece que entiendo la inconformidad de los estudiantes. Me parece que, pero lo mismo que dice Andrés, infortunadamente fue un evento totalmente impredecible, ¿no? Y aislado, claro. Eso no es un error estructural ni del sistema educativo de Australia, ni es un error estructural del Estado australiano. No existió, no ha habido, digamos, mala fe de ninguna parte. Es básicamente una situación accidental. No, Entonces, antes dieron respuesta. Antes de verdad, como que la gente se puso mosca o se pusieron pilas y dijeron, uy, no, venga, igual el mundo tiene que seguir con pandemia, sin pandemia. Entonces, si mañana llega una fiebre que comienza a matar a la gente y usted tiene que estar a 50 metros del siguiente ser humano, ¿usted se va a dejar morir de hambre? Pues no, o sea, a medida que pues lleguen los problemas, pues nosotros nos adaptamos y los enfrentamos y seguimos, hacemos que la vida siga, porque la sociedad sigue. Con la ventaja que hoy en día existe un mundo virtual enorme, pero pues la vida sigue, si me entiendes, están dando respuesta, se hizo inversión, quien quiera seguir con las clases presenciales, pues que las pida, o, no sé, venga, yo tengo una pregunta, Arturito, sí. usted desde su perspectiva de educador, ¿usted qué opina? ¿Que la gente aprende más de forma presencial o de forma virtual? O sea, salgámonos del estereotipo humano y miremoslo a lo técnico, o sea, en una comparación técnica, ¿cómo se aprende más, online o presencial? Eso es un excelente punto. Es que es algo que es un reto no solamente que tiene la industria de esta industria de los profesores de inglés, sino de todo el mundo. Pero en este caso nos toca a nosotros de debatir y hablar sobre este tema. Muy buena pregunta. ¿Qué? Pues yo les digo que digamos, el prejuicio de esta situación, digamos, la primera opinión de los estudiantes era que la calidad de la educación iba a caer muy significativamente. La realidad, revisando los resultados de los estudiantes, sí es menor, o sea, los resultados no son, o sea, no son como las clases presenciales, pero no es tanta la diferencia como uno creería. Eso les cuento yo revisando los datos que yo recogí durante ese periodo. Eh, la gente sigue aprendiendo, pero siento que depende mucho de las condiciones en las que aprenda cada estudiante. Porque así como tenía estudiantes que designaban un espacio de su casa en silencio, tomando nota, con sus materiales para aprender, había personas que no La tenían tomaban manejando en la rumba, trabajando, la cama, o sea, yo tuve haciendo estudiantes. cosas obscenas. Sí, las cosas que uno dice, es que así no No aprende falta. nada, así no aprende nadie. O ¿Sabe, gente ¿Sabe que no, cuál es mi opinión en cuanto a eso ahora mismo? Que eso ha marcado la diferencia entre quién sí vino a estudiar y quién tomó el estudio como un peaje, ¿sí me entiendes? O sea, ahí sí tenemos que ser totalmente honestos. Y pues esto es algo que a mucha gente puede que no le guste, pero pues es verdad. Como hay mucha gente que realmente viene a estudiar y aprender, hay un rubro muy grande de población que viene con visa de estudiante, pues para poder trabajar y probar una vida diferente, yo creo. sí, yo estoy de acuerdo Para, con eso. para esa gente es más fácil
las clases online les beneficia mucho porque pues no les toca ir y desplazarse, gastar plata, no sé qué. El resto de gente que sí vino realmente a conciencia, que necesitaba estudiar, que necesitaba no sé qué. Es más, mire, yo hasta les digo que el que se vino a estudiar inglés con la pandemia aprendió más inglés que estudiando, porque al obligarse a estar en su casa o en trabajos en donde tenía contacto con ciertas personas diferentes a su núcleo social, les tocó aprender a hablar inglés, por ejemplo. Es que yo creo que el que quiere aprender, aprende. Definitivamente en un contexto como estos, además que la situación da para que si uno vino aquí a aprender inglés solamente y se regresa a su país y se regresó sin Ya está. haber aprendido por lo que invirtió, pues está perdido, ¿no? Sí, no, obviamente esta pandemia le abrió mucho la oportunidad a la gente de interactuar con otra gente y más que todo la gente local al área donde vive. Y acá pues como está tan mix de culturas, usted sí o sí tiene que hablar inglés, entonces mucha gente se tuvo que obligar. Ya el que no lo hizo sí es porque realmente no lo quiso, pero acá sí hay dos tipos de migrantes estudiantes, eso sí estoy 100% seguro. Y ahí es donde yo creo que el que sí vino a estudiar, pues obviamente si se gastó la plata en un curso que es presencial y que no está, o que siente que no está aprendiendo lo mismo, ahí es donde ellos están presionando a decir, venga, sí. O sea, yo entonces si yo veo que acá un curso es gratis y ya voy a aprender lo mismo que estoy aprendiendo acá, o sea, pues como que no me cobren lo mismo, bájenme, al menos. Sí. ¿Me entiende? Pero pues por eso le decía yo que es un tema bien agridulce, porque como tiene cosas muy buenas, pues también tiene cosas muy malas. Y pues normalmente las cosas malas siempre se van a asociar con factores monetarios y económicos, ¿no? El estudiante, lo que yo decía, va a decir, no, pero si es que el colegio ya no se está gastando plata o sea, ya estoy yo ahorrándole plata porque no tiene que darme un lugar, entonces, pues, ¿por qué no me baja? ¿Sí me entiende? Pero lo que el colegio dice es, pero venga, es que yo también estoy gastando un montón de plata en nuevos implementos tecnológicos y plataformas para poder brindarle sus clases lo mejor posible porque fue algo que no depende de mí. Entonces es bien agridulce el tema. Bien. Y sí, y eso, además de eso que hay que tener en cuenta que con las fronteras cerradas no hay clientes para las escuelas. Ahí Entonces, es que están en una situación bien, bien fuerte. sí, entonces, y nosotros lo hemos visto en varias escuelas. En una de las escuelas en las que yo trabajaba antes, como les contaba, la escuela la tuvieron que cerrar precisamente por esa razón y ha habido varias escuelas en Australia que de muy buena, de excelente reputación de primer nivel, que las han tenido que cerrar precisamente porque no hay estudiantes internacionales, porque cerraron la frontera. Ya el negocio se vuelve inviable si no hay estudiantes internacionales. A nosotros nos ha ayudado mucho a los profesores, al sector, el programa de JobKeeper. El JobKeeper nos ayuda muchísimo. Personalmente las escuelas ahora solamente tienen que pagar una fracción. El gobierno australiano está pagando a través de ese programa una cuota. Está pagando $1,500 quincenales y $1,300, ahora bajó a $1,200. La escuela solamente tenía que pagar el resto del dinero y eso ha sido la forma en la que se han podido mantener varias de las escuelas. En mi experiencia, digamos, ha sido la misma experiencia de las personas con las que yo saqué la cualificación que necesitamos para aprender, que se llama CELTA. Las personas con las que yo presenté el CELTA dicen lo mismo. Ellos están viviendo básicamente del JobKeeper más el adicional que están poniendo las escuelas, pero la caída de ingresos de las escuelas ha sido una cosa pues sin precedentes. Entonces, ¿para dónde va la industria? ¿Para dónde va la industria de la educación y de la educación digital? No, y la del turismo. Y hospitality. Yo creo que sí, porque una de las cosas que hablábamos con Arturo el otro día es que el estudiante aquí en Australia también es un turista, ¿no? Uy, claramente, y acá hay gente que le da harta platica también para gastar y vivir. Los chinos nomás, piensen los chinos cómo llegan. Millones de dólares traen para gastar, parce, ¿cuánto está perdiendo este país por el cierre de fronteras? Por ello estaba leyendo que no piensan abrir las fronteras hasta que no haya una vacuna oficial probada y que esté desplegada en todo el mundo, que hasta ahí no piensan abrir fronteras. Bueno, hay cálculos también que van para diciembre del 2021. ¿Qué va a pasar entonces con esta industria 2021 tan importante? Aparentemente lo que es Australia, lo que se puede inferir con base en el presupuesto que
que publicó Australia en el curso de esta semana, parece que las fronteras se van a abrir para estudiantes internacionales para finales del año 2021. Esa perspectiva es preocupante para las escuelas. Desde luego va a haber varias escuelas que van a cerrar. Las escuelas que están siendo bien administradas, las escuelas que son fuertes administrativamente, que han podido ahorrar suficientemente durante este tiempo, que han podido hacer como una administración estratégica de sus recursos para mantener los cursos importantes y críticos, y se ha podido reinventar en gran medida. Para esas escuelas va a ser un beneficio, porque buena parte de los estudiantes internacionales que llegaron y que no pueden salir van a tener que probablemente seguir estudiando en alguna parte, y con menos competencia probablemente ellos puedan integrar a esas personas en las escuelas. Entonces yo creo que tiene tanto ventajas como desventajas, dependiendo de, más que todo, no tanto de la parte digamos educativa de las escuelas o pedagógica, sino más desde el punto de vista administrativo. Creo que ahí va a ser el gran reto. Y para responder un poco la pregunta que tú me hacías sobre el futuro de los cursos de inglés, yo lo que creo es que buena parte de las escuelas que son realmente fuertes y que han podido ver esta situación como una oportunidad para abrir otras líneas de negocio, van a poder empezar a dictar clases, a dictar clases en otros países como no lo hacían antes, por ejemplo. Creo que escuelas australianas que están dictando clases online localmente van a poder empezar a dictar clases online en otros países, por ejemplo. Y van a poder empezar a hacer uso de buenas herramientas tecnológicas. Creo que eso va a empezar a ocurrir. Yo ya he visto algunos ejemplos de personas que han empezado a tomar clases desde sus países, de personas que, por ejemplo, por la pandemia pudieron volver a sus países de origen y que están tomando clases online. Esto está facilitándole, como que está abriendo nuevos mercados en otras partes. Entonces creo que eso va a ser una nueva línea de negocio que se va a abrir por ese lado, probablemente con más fuerza durante este año que viene. Y por otra parte, siento que las clases, los cursos de inglés presenciales en Australia de todas formas se van a mantener, porque, como decíamos, la motivación principal de los estudiantes internacionales para venir al país no siempre, y yo diría, pero estoy especulando, que la mayoría de los casos no es propiamente por el contenido académico, es por poder vivir la experiencia de estar en un país como Australia, claro. Claro, la experiencia de salir del país, obviamente, sí, es un tema diferente. La realidad es que posiblemente durante una buena parte del 2021, no sabemos si son 3, 6, 8 o 10 meses, la realidad es que pues las personas que quieran venir a Australia no van a poder venir al principio del año. Y si el proyecto de estas personas es venir a Australia, pues entonces el mensaje que estamos queriendo enviarles es como que, oiga, aprendan inglés allá. Si quieren pagar clases se ahorran online, la mitad del camino. Si quieren tomar las clases por la BBC de Londres que decía este muchacho en el video, si quieren tomar clases en el caso de México y de Chile, pues en todos estos institutos nacionales que dictan clases de inglés gratis. En Colombia también está este instituto que se llama el SENA. Y uno llega con una base de inglés aquí a final del 2021 o en el 2022 ya para estudiar, ya para hacer un estudio vocacional, para empezar, para que no tengan que empezar desde cero a estudiar inglés, ¿cierto? Sí, me parece. Aunque yo creo que parte de la experiencia es venir a estudiar inglés, básicamente también, pero sí es mejor llegar con bases, si no es que aquí hay gente que llega de cero, sí les toca muy fuerte. Sí, yo estoy de acuerdo. Normalmente las cuentas que hace el sector sobre el progreso regular de un estudiante internacional que llega elementary, que es uno de los niveles más bajos. El nivel más bajo es beginners, pero normalmente los estudiantes llegan más o menos al nivel elementary. Es que se toman más o menos unos 3 meses para subir de nivel a nivel. Entonces, el nivel más básico, digamos, que un estudiante llega en beginners serían 3 meses de beginners, más 3 meses de elementary, más 3 meses de pre-intermediate, más 3 meses de intermediate, más 3 meses de upper intermediate. Esos son 15 meses
15 meses estudiando inglés para llegar a un nivel, para sacar 6 más o menos, para sacar 6 en el IELTS. Para llegar a un nivel aceptable. Hijo de madre. Digamos que aceptable. Sí, ¿Cierto? digamos, si uno no sabe, si uno arranca desde elementary, digamos, las cuentas son aproximadamente un año. Las cuentas son aproximadamente un año lo que toma para que una persona haciendo el ejercicio concienzudo y haciendo la tarea completa, para que tenga un nivel suficiente para sacar 6 en el IELTS. Eso es. A mí me surge una pregunta y es que uno se tarda más o menos casi toda una infancia y parte de la adolescencia aprendiendo un idioma y los profesionales como tú educando personas para que aprendan un segundo o un tercer idioma, hacen una programación quizá neurolingüística de aprender un idioma durante 18 meses, que es lo que calculan todas las escuelas y todos los cursos en que una persona va a aprender un idioma completo en 18 meses. ¿Hasta qué punto eso es cierto? Depende del nivel, del nivel que tú quieres alcanzar. Hay un instituto europeo que precisamente se encarga de hacer ese tipo de evaluación, y él da los parámetros, se llama CFR, que es el Common European Framework of Reference. Ellos básicamente, a lo que se dedican ellos es a evaluar el nivel de inglés como idioma extranjero de las personas, y ellos marcan la referencia. Ellos son los que marcan, digamos, los niveles de inglés, no solamente los niveles, sino los contenidos académicos de los niveles de inglés de las personas que quieren aprender inglés como un segundo idioma. No es lo mismo que una persona aprenda inglés en una escuela, como tú aprendes español como idioma nativo, a aprender inglés como una segunda lengua. No es lo mismo. Desde el punto de vista cognitivo, tampoco es lo mismo. Cuando las personas están recién nacidas, el inglés tiene una función de supervivencia muy diferente a cuando tú ya creas esas estructuras, cuando ya sabes pensar en un idioma. Ya cuando el inglés se vuelve una segunda herramienta, hay otra serie de procesos cognitivos que son un poquito diferentes. El aprendizaje en niños es diferente al proceso de aprendizaje en los adultos. El aprendizaje en adultos. Sí, claro, porque las conexiones neuronales de un niño son mucho más amplias a las de un adulto. La edad temprana en el niño está en eso, está pues hecha para aprender. Un adulto es menos. Vamos a llegar a aprender un idioma de la forma en la que proponía la ciencia ficción desde Matrix. ¿Qué crees, Andrés? Sí, total, obvio, la virtualización humana está un pasito, estamos muy cerca ya. De hecho, ya estamos virtualizados, lo que pasa es que la gente como que lo ve, pero no lo quiere aceptar aún. Pero pues miremos el tema de las clases hoy en día ya son virtuales. Usted ya tiene tiendas virtuales, ya tiene centros psicológicos y psiquiátricos virtuales, tiene médicos virtuales, tiene mecánicos en línea, tiene la televisión virtual que es pues YouTube, tiene redes sociales que son como los nuevos medios de comunicación como Facebook, Instagram, Twitter, o sea, todo ya lo tenemos virtualizado. Solo que tenemos todavía pues un mundo físico enorme para compartir, pero como ya el mercado está totalmente virtual, la gente lo que va a buscar, y más las nuevas generaciones, es sumirse más en la tecnología. Y sí, está de una alita, la virtualización está de una alita. Sí. Yo de pronto, para responder un poquito más, para complementar un poco la respuesta que te di sobre el aprendizaje del idioma, yo sí creo que ese marco de tiempo da para que una persona que esté dedicada a aprender el idioma logre las herramientas suficientes para defenderse en un país en donde el inglés es el idioma extranjero. Pero a lo que iba al principio con la respuesta sobre el nivel es que, digamos, tú te demoras buena parte de tu niñez y tu infancia para llegar a un nivel, digamos, de proficiencia en el manejo del idioma. Uh-huh. Esa no es la expectativa que tiene el gobierno australiano para que las personas se queden en el país. El gobierno australiano está buscando que la gente tenga un nivel
de independencia, digamos, de un nivel independiente, digamos, un nivel A1, que es el nivel más bajo que es Más lo que básico. es beginner, es, se llama, le dicen basic user, tanto beginner como elementary es un basic user, pre-intermediate e intermediate es un independent user, lo mismo que nivel B2 también es un independent user, después advanced es proficient user y nivel proficiency es proficient user también. Y digamos los niveles básicos son los niveles A, el independiente es nivel 2, es nivel B y el nivel de proficiencia es el nivel C. Australia, para que las personas se quejen, o sea, digamos el requisito básico para buena parte de las visas es nivel independiente. Entonces, ellos no esperan que uno tenga el nivel suficiente para escribir literatura en inglés. No es el punto. El punto es que uno pueda aprovechar las oportunidades que ofrece el país, porque eso es un tema que a mí se me parece que hay que interpretarlo en realidad como una oportunidad, y es que hay un montón de oportunidades que se les presentan a las personas y que no las pueden interpretar por no tener el idioma, y lo he visto muchas veces. ¿Cómo cuáles? Uy, totalmente, yo estoy de acuerdo. Pues a mí, yo les cuento, yo acá trabajé en reclutamiento del sector financiero durante una parte del tiempo, y yo trabajé llenando vacantes para distintas empresas. Trabajaba con Commonwealth Bank, trabajaba con NAB, trabajaba con ANZ, que son los Big Four Banks, y Westpac. Y además de eso también trabajaba con Macquarie Bank, eran como algunos de los clientes principales con los que yo trabajaba. Y muchas veces nosotros mandábamos vacantes para personas que tenían unos perfiles profesionales muy altos de muchos países, y si la persona no tenía el nivel de inglés que se necesitaba, no podía participar en los procesos, a pesar de que las calificaciones, sobre todo personas de India y personas de China, en temas de tecnología, eran altísimas, podían acceder a las vacantes por el nivel de inglés. Entonces, wow. eso es una tristeza y es un desperdicio de talento, y por eso siento que si las personas de verdad se tomaran la tarea en serio de aprender el idioma, y que se lo tomaran con un poco más sin afán. Seriedad. De verdad se abre un mundo de oportunidades que muchas veces las personas no ven. Tengo otro caso de una estudiante que yo tuve. Ella tenía un nivel de inglés muy, muy bueno. Ella trabajaba con seguridad informática, había algunas cosas que tenían que ver con instalaciones de cámaras en algunas partes, y en su país, por ejemplo, no. Y tenía un cargo muy bueno en Colombia. Acá se le presentó una oportunidad laboral que pagaba, el salario que le estaban ofreciendo era por ahí 15 veces más de lo que ganaba en Colombia. Y no pudo acceder a la vacante porque no pudo tener una entrevista con la persona que ellos tenían que hacer la entrevista en inglés, a pesar de ser la persona más capacitada. Pudo trabajar durante un tiempo con la empresa. Ella hacía buena parte de la parte técnica, hacía todas las sugerencias, todas las solicitudes, pero como no podía ponerse en contacto, no podía participar en una reunión de gerencia porque no tenía el inglés, en toda la parte técnica pudo contribuir un montón, pero no pudo aprovechar la oportunidad. Entonces, y siento que es un poco la experiencia de muchas de las personas. Siento que el perfil profesional de los latinoamericanos, por ejemplo, casi todos son profesionales con experiencia laboral, personas que la mayoría de los que están aquí en Australia, sí, así gran es. parte. Y si uno compara esos perfiles profesionales con personas de muchos otros países, yo por ejemplo he visto acá personas que vienen de Europa que nunca han entrado, no han puesto un pie en una universidad. Yo digo, pues, en realidad, si un latinoamericano de verdad conociera bien el idioma, se potenciaría muchísimo más su perfil profesional, inclusive que el de la buena parte de los europeos que viven acá, que no tienen los mismos perfiles profesionales que en Latinoamérica. Bueno, para concluir, ¿cuál es el mensaje que ustedes le enviarían a las personas que están esperando venir a Australia para estudiar inglés? ¿Cuál es el mensaje que le enviarían a las personas que están estudiando inglés aquí en Australia y a las escuelas? ¿Qué consejo de pronto le dan también a las escuelas? Básicamente, pues a los que están pensando venir, defina qué es lo que quiere. O sea, tenga claro a qué va a venir, ¿sí me entiende?
Si va a venir a estudiar, si va a venir a aprender, si va a venir a trabajar, si va a venir a surgir, si va a venir huyendo de la pobreza. Ujú. A los que ya están acá, pues, hombre, hay muchos consejos. Nosotros venimos con una idiosincrasia de que si no conseguimos trabajo nos vamos a morir de hambre, pero pues acá siendo otro empleado, siendo independiente, se puede salir adelante. Simplemente potencialicen su conocimiento, expandan en el idioma, que es muy importantísimo, súper importante aprender inglés acá. Eso les va a ayudar muchísimo a salir adelante. Y a las escuelas nada, pues tratar como de aclarar más su posición social, ¿me entiende? No tanto corporativa, porque corporativamente pues son empresas que necesitan vender y ganar plata, ¿me entiende? Pero pues traten de hacer un juego más limpio, no lo vean tan al punto del dinero, del profit, de la cuota del vendedor, ¿sí me entiende? Porque pues con lo que están jugando es con la vida de las personas. Y pues definan su rol, o son agencias migratorias y se venden como agencias migratorias, o son agencias de estudiantes y hacen el trabajo de una agencia de estudiantes. Pero pues explíquenle a la gente cómo son las cosas mejor. Sí, ahora que tú mencionas, Clave, eso es clave, Andrés. Eso último que dijiste es clave. ¿Mm? sí, Mm, pero a ¿Qué mí me parece opinas que tú, Arturo? es una cosa bien importante. Las agencias de estudiantes tienen un doble rol. Las agencias de estudiantes tienen un rol consultivo y tienen un rol de venta. total, Desde el punto de vista del rol consultivo, ellos tienen unas, digamos, unas restricciones éticas, pero en ese sentido yo creo que el rol de las agencias de estudiantes debería ser priorizar un poco más el ángulo consultivo de su trabajo por encima del ángulo de ventas. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a que el nivel de compensación, inclusive el nivel de compensación de las agencias, debería incluir eh, el tiempo que ellos les dediquen por ejemplo, tiempo que ellos tengan de formación y de capacitación en temas migratorios para poderles ayudar a los estudiantes, por lo menos que demuestren esa formación, el tiempo que les dediquen a los estudiantes en todos los temas de deporte, porque básicamente las agencias de estudiantes son los papás de los estudiantes internacionales aquí en Australia. Eso debería ser parte de la compensación y no solamente las ventas. Yo siento que el sistema de compensación digamos, las metas de ventas en las agencias de estudiantes son una forma de incentivo muy perverso, porque lo que hace un consultor es reducir el tiempo de la función consultiva de su cargo y dedicárselo al área de ventas, y eso es lo que genera en gran medida o sea, esa presión desmedida por la venta, y esos comportamientos antiéticos. Es que si uno le dice a una persona, venda todo lo que pueda, y si no vende tanta cantidad de cursos, entonces pierde su trabajo. Entonces, la persona, ¿qué va a hacer? Pues va a buscar todas las formas posibles de vender, así no sean éticas. ¿Cuáles son las total. consecuencias de no ser éticos? Si no existe una consecuencia de no hacer la parte consultiva de su trabajo, y no hay ninguna consecuencia negativa, pues la persona lo va a hacer. Eso es infortunadamente la realidad de las agencias de estudiantes. Entonces, desde el punto de vista de los estudiantes como clientes, es importante que ellos entiendan que las agencias de estudiantes tienen un rol de ventas. Ellos están haciendo ventas. Entonces, Plata. ellos infortunadamente uno no puede criticar esa función de las agencias de estudiantes, porque de eso viven. Obvio, pues eso fue lo que yo les dije ahora temprano. O sea, al final del día son empresas que necesitan vivir de algo, y de qué venden, pues de vender. Pues de eso Sí, vivimos, pero pues a lo que yo voy es que también hay formas de hacer venta responsable, ¿me entiende? sí, O sea, mire, al final del día, lo que yo hablaba una vez con David Sedano, el que va a migrar, migra con la verdad o con mentiras, pero migra, porque el que está buscando migrar es porque está mamado donde está y se quiere ir, fin del tema. ¿Sí me sí. entiende? Si usted le dice la verdad a un estudiante o una persona que quiere migrar, como le dice mentiras, en los dos escenarios esa persona le va a copiar lo que usted le diga. Entonces, pues sea más franco, o sea, jueguen más limpio, ya, mire, la situación es esta, la verdad es esta, y ¿cuál es su plan? Más bien, en vez de estarles vendiendo cursos de inglés o cursos que tal vez la gente no necesita, lo que sí pueden hacer es decirle a la gente, mire, me paga un poquitico más y tiene una consulta con un
abogado migratorio que va a entender su caso y le va a decir cuál es la forma legal de emigrar permanentemente a Australia, fin. Y ahí tienen un core de negocio enorme, parce, enorme para hacer todo el billete que quieran. Sí, lo que buscan es plata. Independencia. Sí, a mí me parece que esa independencia es fundamental, que no exista ese conflicto de interés, que el estudiante sepa que la persona que les está dando el consejo está dando consejo teniendo en cuenta el mejor interés del estudiante, no el mejor interés de la persona que está tratando de vender. Claro, ¿Sí? ¿sí me entiende? Entonces, cuando ya usted lo desliga o pues le saca provecho también al otro lado, al final el que quiere buscar un curso en el extranjero es porque en su mayoría quieren migrar, en su mayoría. Sí. Hagan un trabajo responsable, hágalo bien y antes pueden ganar más plata. Y créame que alguien que esté con ganas de salir, si sabe que va a tener la asesoría de un experto y va a pagar por ello, lo hace con más tranquilidad, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque eso es planeación estratégica, que un experto me diga qué tengo que hacer. Ya. De acuerdo. Y para contestar tu pregunta sobre las recomendaciones a las personas que ya están acá y los que vienen en las escuelas, yo te diría que prioricen el inglés, que prioricen el inglés. En realidad no se van a arrepentir de eso. Me parece que el rol del inglés va muchísimo más allá de interactuar con australianos solamente. Si uno se pone a pensar, o sea, el inglés es una herramienta que abre todas las puertas para hablar con personas en todos los países, no solamente es en los países en donde el inglés es el idioma nativo. En gran medida, muchas personas han vivido la experiencia aquí en Australia de interactuar en inglés inclusive más con personas de otros países que con australianos. Se abren muchísimas oportunidades y muchísimas puertas. Yo he visto el caso de personas que conocen a su esposa en los cursos de inglés aquí en Australia, o que después de terminar los cursos terminan migrando temporal o permanentemente a otros países, precisamente con esas interacciones que establecen en inglés. El inglés es un idioma global y por otra parte es un idioma global y por otra parte me parece que es una herramienta que les va a servir no solamente para vivir acá, sino una herramienta que les va a servir mucho profesionalmente. O sea, buena parte de la investigación que se hace en el mundo en este momento se hace en inglés. Buena parte gran parte de las páginas de internet que hay son en inglés. La programación, sí. Entonces, es una herramienta es enormemente útil, es enormemente versátil, creo que, y abre todas las oportunidades. Entonces yo sí creo que la recomendación es para las personas que viven acá, si ellos quieren estudiar inglés y tienen la posibilidad de aprender inglés allá, definitivamente eso les facilitaría mucho las cosas. A los que ya están acá, que busquen un ecosistema de aprendizaje, que no sea solamente la clase, que no se queden con la clase, que conversen con sus flatmates, que vivan con personas con las que tengan que hablar en inglés, y no tienen que ser australianos, pueden ser brasileros. O sea, si uno no habla portugués, va a tener que hablar con el brasilero en inglés, y eso es una buena práctica. Que escuchen música en inglés, que lean artículos en inglés, que creen un ecosistema en inglés. Esas son las recomendaciones para las personas que están acá. Para las escuelas, yo creo que es importante recomendarles empezar a flexibilizar un poco más los programas y empezar a buscar más oportunidades de dictar las clases que se están dictando acá y dictarlas en otros países, abrir otras líneas de negocio desde el punto de vista de sostenibilidad de la escuela, porque como les contaba ahorita, la situación es tan difícil con las escuelas que sobrevivir ya de por sí es un gran logro. Entonces, yo diría, la preocupación por los estudiantes es esencial. Si bien es cierto que las escuelas están pasando por una crisis, creo que la parte a la que les está tocando más difícil es a los estudiantes internacionales. Creo que ellos son los que en realidad están sufriendo más las consecuencias porque son el eslabón más débil de la cadena. Entonces, me parece que es muy importante que las escuelas tengan presente constantemente eso y que garanticen no solamente el bienestar o una buena enseñanza del idioma, sino el bienestar de los estudiantes en todos sus aspectos. Entonces, esa sería como la recomendación para las escuelas. Un llamado entonces a los estudiantes a que se tomen
las clases en serio y a que a los estudiantes que vienen para Australia que ya empiecen a aprender inglés, porque esto es un océano profesional en donde es muy difícil sumergirse si uno no habla el idioma, y un llamado también a la ética, a la construcción incluso de un código de ética tanto para las agencias de estudiantes y a los colegios para que sepan cuáles son sus límites y cuáles son hasta dónde puede llegar y las consecuencias a las cuales puede llegar esto. Este fue La Controversia, el podcast en vivo de LATV. Muchísimas gracias, Arturo y Andrés, por estar en esta oportunidad nuevamente con nosotros. Estamos entonces en contacto y nos veremos la próxima semana en otro episodio de La Controversia, el podcast por Spotify, YouTube, Facebook e Instagram. Muchísimas gracias a todos. Chao, chao. Gracias. A la orden y que vuelva la propiciación voluntaria. Bueno.